¿Sabías que en el 2020 9 millones de personas se movieron al estado de Texas, haciendo Texas el destino número 2 en todo Estados Unidos, solamente detrás de Florida, que fue el destino número 1? La gente se siente atraída a Texas por muchas cosas, entre ellas, sin duda, la diversidad cultural y gastronómica. Aquí se come bien rico. Los trabajos. Texas genera una cantidad enorme de trabajos. La calidad de vida que puedes gozar aquí y su gente. La gente de Texas es muy amigable y siempre recibe con brazos abiertos a todos los que vienen a este gran estado. Te doy un ejemplo. Si vives en la ciudad de Houston y ahorras el 20% de tu salario anual durante 3 años solamente, tienes el suficiente dinero para pagar el enganche de tu primer casa. Mientras tanto, en destinos o ciudades más populares, tal vez, como la ciudad de San Francisco, con el salario promedio de aquella ciudad, ahorrando el mismo porcentaje, 20% de tu salario anual, necesitarías ahora 7 años para llegar a tener el enganche de una casa. Obviamente hay una gran diferencia, 4 años de diferencia es bastante. Cuando te vayas a tener una casa en San Francisco, ya puedes tener 2 y ya empezando a trabajar en la tercera, si es que así lo quisieras. Porque el enganche promedio en la ciudad de San Francisco es mayor a los $200,000, cuando estadísticamente en la ciudad de Texas es solamente de $63,000 y estoy pagando el 20% como enganche. Ahora, vamos a ver la primera tabla donde nos va a decir el costo de vida en la ciudad de Houston, en el estado de Texas y en todos los Estados Unidos. En general, el costo de vida promedio en los Estados Unidos va a ser el número 100. Esa va a ser nuestra referencia. De ahí, si es un número mayor, significa que el costo es mayor también. Y si el número está por debajo de 100, significa que el costo de ese punto en particular es más económico que la media nacional. En general, Houston está en 96.5 por debajo de la media, pero todo el estado de Texas es 93.9, casi 94, lo que significa que a pesar de ser una gran ciudad, Houston, Texas, siendo la 4ª ciudad más grande de los Estados Unidos, está muy cerca del promedio de todo Texas, teniendo ciudades pequeñas y grandes, lo cual es muy buen indicador. El supermercado y todos los productos para abastecer el hogar, en general, Houston está en 98.1, lo cual es muy bueno, debajo de la media nacional. Texas es un estado muy económico en ese rubro, con 93.7. Salud. Houston tiene los mejores hospitales, sobre todo en la prevención y tratamiento del cáncer, y tiene 2 áreas médicas, una en el centro y otra en el norte, por el área de Woodlands, donde tienen una serie de complejos de hospitales. En general, la salud en el estado de Texas es buenísima. Y en Houston el costo es mucho menor que la media del estado, todavía menor, mucho más, que Estados Unidos en general. En lo que es la vivienda, Houston está por debajo del promedio de Texas en general y obviamente de la nación con un 80.2. También lo que son los servicios como agua, gas, electricidad, son muy económicos, está por debajo de la media nacional y estatal con 96.5. La transportación en Houston es 119, lo cual está por encima de la media nacional y estatal. Y esto debido a que el sistema público de transporte no está tan desarrollado como en otras ciudades. Aquí básicamente necesitas tener un automóvil para moverte de un punto a otro. En cuanto a misceláneos, pues está parejo con la media nacional. Esto es casi lo mismo. Y en misceláneos incluye ropa, entretenimiento, restaurantes, reparaciones, etcétera, etcétera. Ahora, según el Buró de Trabajo y Estadística de los Estados Unidos, una persona asalariada trabajando 40 horas a la semana, gana en promedio nacional $53,490 al año. Usemos este número para comparar la ciudad de Houston con otros destinos muy populares en Estados Unidos. Empecemos en la primera tabla con el costo de vida entre Houston y Nueva York. El índice general es en Houston de 95.5, cuando Nueva York es 168.6. Hay una diferencia de 76, casi 77% más en Nueva York comparado contra Houston, Texas. Lo que es comida, hay una diferencia también grande, cerca del 20%, siendo Houston más barato. Adquirir una propiedad es 80 puntos contra 294. 267% de diferencia entre Nueva York y Houston. Los servicios, pues obviamente hay una inmensa diferencia, hay un 56% de diferencia entre Houston, agua, electricidad, gas, etcétera, contra Nueva York.
que es un promedio de 150 puntos. La transportación, aunque ya dijimos que Houston es más caro que todo el estado y que la media nacional, quedando en 119 puntos, Nueva York usa 181 puntos en promedio. O sea que es extremadamente caro transportarte en Nueva York. No se diga la salud, en 95 puntos en Houston contra 127 que 128 en Nueva York, haciendo un 34% más cara los gastos de salud. Y misceláneos, como ya lo dijimos anteriormente, Houston está en la media nacional, cuando Nueva York está en 121. Ahora, ¿qué les parece si comparamos a Houston con California? Demasiada gente está migrando fuera de California. Y para todos esos migrantes que vienen, Texas, y en especial la ciudad de Houston, ha sido un destino preferido de muchos de ellos. Obviamente por las diferencias de costo de vida. En general, tomando todos los rubros, Houston está en 95.5, cuando San Francisco está en 244. ¡Wow! 156% de diferencia en el costo de vida general. ¡Qué locura!, ¿no? O sea, más del doble. Impresionante, impresionante la diferencia entre uno y otro. Obviamente los salarios van a ser diferentes también, pero por decir, en comida no hay tanta diferencia, 98 contra 117 puntos, haciendo un 20% de diferencia. El factor de tener una casa es 80 en Houston contra 596. A ver, lo viste bien. 596 puntos. Hay un 643% de diferencia para adquirir casa, obviamente por la cantidad estratosférica de dólares que piden por una casa en California. Lo que es los gastos de servicios, de agua, luz, drenaje, etcétera, son muy parecidos. Hay solamente un porcentaje de diferencia. Transportación sí es más caro en California, 119 contra 158, casi un 33% de diferencia. Salud, hay un poco de diferencia también, solamente un 20% más caro California. Y misceláneos, lo que es restaurantes, ropa, entretenimiento, etcétera, es 100 contra 120, es un 20% de diferencia entre estos dos rubros. Ahora, mucha gente también prefiere vivir en otras ciudades, no solamente Houston. Y gente que viene de fuera principalmente escoge otros destinos, y uno de ellos muy popular es Austin, la capital del estado de Texas. Vamos a comparar estas dos ciudades y vamos a ver aquí en la tabla cómo se ve. En términos generales de vida, Houston está en 95.5 contra Austin 129.4. Esto es un 35.5% de diferencia, haciendo Austin una ciudad más cara. Básicamente gastarías 36% más de tu gasto mensual o anual. En cuanto a comida, están muy parecidos. De hecho, Austin está 1.4% por debajo. En cuanto al costo de adquisición de casa, Houston está en 80 contra 159, digamos 160 puntos para Austin, haciendo Austin casi un 100% más caro en el costo de vivienda. Esa es una razón muy importante por qué la gente prefiere Houston. Servicios están muy parecidos, solo hay casi un 3% de diferencia. En transporte, Austin es un poquito más económico, un 7%, casi 8% menos. En salud, Houston sigue estando más económico, un 7% menos. Y en términos generales de misceláneos, de entretenimiento, ropa, etcétera, están empatados. 100.4 y 100.4. Ahora vamos con la ciudad de Dallas. Ok, en términos generales, Dallas es un poquito más caro que Houston, casi un 6% más caro en términos generales de todos los gastos. Comida están iguales básicamente, hay 1% de diferencia que no es nada. En el costo de adquisición de vivienda, Houston está en 80, muy económico, cuando Dallas sigue estando abajo de la media nacional, pero está en 93 puntos, siendo casi un 16% de diferencia en el costo de casa, siendo Dallas 16% más caro en general en términos de promedio, ¿no? El costo medio de adquisición de una casa anda en casi $260,000 en Dallas contra 220 en Houston. Es por eso también que Houston sigue siendo un lugar preferido, porque es más fácil adquirir tu primera vivienda, o segunda o tercera. En cuanto a servicios, pues están casi iguales, hay un 4% de diferencia. Transportación, Dallas es un poco más económico, casi 2% por debajo. En salud es 3% más caro. Y en términos generales de restaurantes, comida, recreación, etcétera, etcétera,
Dallas es casi un 5% un poquito más caro. Bueno, ya lo tienes ahí. La comparación entre Houston y ciudades muy importantes de los Estados Unidos, como lo es Nueva York y California, y también comparado contra ciudades dentro del mismo estado de Texas, como lo son Austin y Dallas. Ahora, hay una cosa muy importante que no podemos dejar de lado en el costo de vida, y eso está en todos lados: los impuestos. Al tío Sam siempre lo vas a tener con nosotros. Entonces, la mala noticia y la buena noticia que tengo para ustedes se los voy a decir a continuación. La mala es que Texas está en el ranking de impuestos sobre la propiedad 45 de 50 de los estados, siendo el número 1 el más económico y el 50 el más caro. Nos encontramos en el número 45, es decir, en el top 10 o el top 10 de los estados con mayores impuestos sobre la propiedad. En promedio en el estado de Texas es 1.8%, lo que equivale, según los números que dimos, a $4,384 anuales, solamente en impuestos de la propiedad. El promedio en el condado de Harris, lo que abarca la ciudad de Houston, que es el condado más grande del estado de Texas, es 2.03. Multiplicado por la media, la casa media, estamos hablando de pagar al año $4,460 más o menos dólares anuales de impuestos de la propiedad. El promedio nacional, para que sepas, está en 1.07%, multiplicado por la media de la casa como nación, nos daría un promedio de $3,120 al año. Entonces, 3,120 como promedio nacional, como Harris, como el condado de Harris, andamos en 4,460 y como estado en 4,380 más o menos, para que te des una idea de eso. Y si tenías la duda, el estado con impuestos de propiedad más caros es Nueva Jersey, con 2.5%. Ahora la buena noticia. La buena noticia es que todo Texas no tiene impuestos estatales. Yes. O sea, que cuando hagas tu declaración de impuestos, solamente vas a presentar la federal, ya que Texas no cobra impuestos estatales. Y en general, chicos, lo que es la comida, el transporte y los servicios de agua, luz y gas son más baratos, generalmente hablando, aquí en el condado de Harris y condados aledaños. ¿Okay? Espero que esto haya sido de tu agrado y de tu interés y que te haya servido, sobre todo si es que estás pensando en moverte a la ciudad de Houston o en su área metropolitana, o piensas comprar o vender o inclusive rentar o invertir. Este va a ser tu canal favorito para todas las cosas que necesites inmobiliarias aquí en la ciudad de Houston, Texas y su área metropolitana. Y yo soy Felipe Padilla, y si te sirvió todo este video y te gustó, dale un like, suscríbete, dale click a la campanita y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.